En este día vamos a terminar o a desarrollar la segunda parte de equilibrios en solución. Ustedes trabajaron el primer tema en la semana pasada, ¿sí? Con los contenidos ya desarrollados, sobre todo los conceptos vinculados a los ácidos y bases, las teorías, el concepto del equilibrio de ionización en el agua y cómo de ahí arranca el concepto de pH, y las fuerzas de ácidos y bases, el concepto de ácidos y bases conjugadas y algunos cálculos. Hoy vamos a trabajar, yo diría, toda la parte de aplicación de estos conceptos previos e integración en conceptos más complejos, como pueden ser las sales que hidrolizan, las soluciones amortiguadoras o soluciones buffer y los productos o lo que llamamos el producto de solubilidad, ¿sí? Y vamos a ver una técnica, el fundamento de una técnica volumétrica, que es la técnica para medir justamente concentraciones o volúmenes y poder hacer determinaciones analíticas. Es la base para lo que van a ver luego en una materia específica que se llama química analítica. Vamos a revisar estos dos conceptos, que son los conceptos de, digamos, de disociación de un ácido y su relación como base y la base conjugada en el agua, porque es justamente lo que necesitamos para poder interpretar las hidrólisis. En principio, si este era un ácido, por definición, ¿sí? Porque liberaba protones o hidrogeniones, ¿sí? La base conjugada era la que lo recibía. Entonces, si este era el ácido que liberaba los protones, estaba en relación con una base conjugada que era aquella que lo recibía, ¿sí? El anión correspondiente a este ácido es la base conjugada que en el agua recibe. Si mi electrolito cumple con la condición de un electrolito fuerte, ácido o base fuerte, su base conjugada va a ser débil en ese equilibrio de ionización. Las constantes asociadas a la ionización del ácido o a la ionización de la base conjugada, que es la reacción inversa, y luego el producto de las constantes, ¿sí? Como Kw, como constante que demostramos que es igual la constante del agua, el Kw del agua, 10 a la menos 14. Esto ya lo vieron era el final de la presentación anterior, pero me interesa que recuperemos estos conceptos donde la constante del ácido por la constante de la base conjugada es igual a la constante del producto iónico del agua, ¿sí? Si el ácido es fuerte, la base es la débil. Si en cambio el ácido es débil, la base conjugada será fuerte. O bien, si la base es fuerte, su ácido conjugado será el débil y sucesivamente. Esta es la base para entender ahora lo que vamos a denominar constante de hidrólisis, ¿sí? Hay un calculito asociado que ustedes lo pudieron haber visto para un ácido débil, en este caso, y a partir de la constante, ¿sí? de esa base débil, de esa base que se forma, hay que calcular justamente cuál va a ser el valor. O sea, yo tengo una sal que es el cianuro de potasio, y en ese cianuro de potasio nosotros sabemos que cuando ioniza esa sal, o cuando se disuelve, si quieren, en agua, tiene una ionización total y me va a dar
cianuros acuosos y cationes potasios acuosos. ¿Cuál va a ser la reacción desde el punto de vista de este enfoque que estamos teniendo que nos interesa? Bueno, habíamos dicho que los potasios eran provenientes de electrolitos fuertes y que se hidrataban, o sea, el catión potasio queda absolutamente rodeado en un enlace ion-dipolo con moléculas de agua y no reacciona. En cambio, como este cianuro es proveniente de un ácido débil, él va a ser una base fuerte que sí va a reaccionar con el agua. En cuando el cianuro reaccione con el agua, me va a dar en ese equilibrio o me va a volver a restablecer el ácido cianhídrico y me va a liberar oxidrilos. Esta es justamente la característica de comportamiento como base. A esta relación que conocíamos, que K de la base por K del ácido era igual a KW, ahora nos interesa despejar cuál va a ser la constante de la base conjugada, o en este caso la constante de esta reacción. Y va a ser igual al KW, que es un dato de tabla, a 25 grados, 10 a la menos 14, sobre la constante del ácido, que es el valor o dato conocido. Y ahí tenemos ese KB, que es la constante para esta reacción, que es, en definitiva, una hidrólisis. Porque ¿qué ha hecho este cianuro? Ha roto la molécula de agua. Bien, ha vuelto a conformar el ácido cianhídrico y me ha liberado los hidroxilos o los hidróxidos en relación estequiométrica, en este caso 1,1, y bueno, ahí tenemos el comportamiento de esta base débil, de esta base fuerte, reaccionando con el agua y liberando oxígenos. Bien, van a haber distintos tipos de hidrólisis. En principio, primero, como dije recién, vamos a definir lo que es esa hidrólisis. Es la reacción, ¿sí?, de los iones de una sal con el agua. No todos los iones de una sal rompen la estructura del agua, solo algunos, ¿sí? Esa hidrólisis o lisis que lo producen van a ser apreciables cuando esos iones procedan de un ácido o de una base débil. O sea, si como ácido o como base eran débiles, esos iones en forma, digamos, liberada, van a ser electrolitos fuertes. Entonces, si yo tenía una base, que era el hidróxido de amonio, que era una base débil, y se ionizaba, ¿sí?, y me liberaba el catión amonio, ese catión amonio pasa a ser ahora un ácido fuerte, que reacciona con el agua, rompe la estructura del agua, ¿sí? ¿Y qué hace? Le saca al hidrogenión, le saca al hidrogenión esto y vuelve a restablecer al hidróneo, ¿sí? En este caso, más que romper el agua, lo que hace es arrancarle ese hidrogenión. Si este es un electrolito, es un ácido fuerte, ¿sí?, me va a liberar un hidrogenión. El agua se está comportando como la base débil acá. Entonces está recibiendo el hidrogenión y me vuelve a dar ahora una hidrólisis ácida proveniente de un catión. Hasta ahora lo que habíamos visto era hidrogeniones provenientes de un ácido e hidrogeniones provenientes de una base. Ahora estamos viendo cómo la reacción de esos aniones con el agua me están produciendo soluciones ácidas, y en este caso que vamos a ver abajo, me van a producir
una solución o una hidrólisis básica. Este es el anión acetato, proveniente ¿de quién? ¿De qué ácido? A ver si me sigue. Acético. Del acético. El acético era débil. Por lo tanto, si el ácido acético era un ácido débil, esta va a ser la base conjugada fuerte. Me va a romper la estructura del agua, le va a arrancar un hidrogenión, va a volver a restablecer el acético y me va a liberar un oxidrio. Entonces se va a constituir en una hidrólisis básica. Algunos casos, vamos a ver, los distintos tipos de sales que vamos a analizar, vamos a ver, según procedan de un catión o de un anión, fuerte, los dos débiles, uno fuerte, uno débil, va a ser la forma en que vamos a analizar las distintas sales. Esta primera que pongo acá, la vamos a trabajar porque es una de las posibilidades, pero no necesariamente va a dar una hidrólisis. Cuando una sal tenga iones que provienen de un ácido fuerte y una base fuerte, como pero podría ser, no sé, cloruro de potasio, cloruro de calcio, sulfato de sodio, de potasio, de calcio, de cualquiera de los provenientes de hidróxidos fuertes, ¿sí? Este es un ejemplo, ya vamos a ver qué ocurre. El otro posible puede ser a partir de un ácido débil y una base fuerte. Entonces voy a tener un ejemplo, supongamos, cianuro de sodio, acetato de sodio, clorito de sodio, cualquier anión proveniente de un ácido débil y una base fuerte me constituyen este tipo de sal. El otro va a ser el distinto, puede ser proveniente de un ácido fuerte y una base débil. Por ejemplo, cloruro de amonio, ¿sí? Sulfato de amonio, nitrato de amonio. Entre los compuestos inorgánicos, la única sal débil, el único hidróxido débil realmente es el hidróxido de amonio. Y luego procedentes de ácidos débiles y bases débiles, que acá hemos puesto un ejemplo interesante para estudiar, que es el cianuro de sodio, podría haber sido el cianuro de amonio, podríamos haber puesto el acetato de amonio, el clorito de amonio, el fluoruro de amonio. Hay muchas posibilidades. Bien, vamos a ir analizando cada uno de estos casos, ¿sí? En estos casos vamos a trabajar con y especialmente vamos a explicar por qué no hay hidrólisis. ¿Qué ocurre cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua? Tanto los cationes sodio como los aniones cloruro se hidratan, se envuelven de agua y no reaccionan con ella, ¿sí? Ambos van a dar equilibrios donde muy poco probable va a ser la reacción hacia la derecha. Ahí me faltan las flechitas, ¿sí? Muy poco probable va a ser la reacción hacia la derecha. Ambos van a estar prácticamente desplazados hacia la izquierda. El sodio va a estar rodeado, hidratado de agua, los cloruros hidratados de agua, y nunca estas especies rompen la molécula de agua. Por lo tanto, en el primer caso no hay hidrólisis, no hay ruptura de la molécula de agua y migración. Y en definitiva, lo que va a ocurrir es que la disolución, ahí estaban las flechitas, la disolución va a ser neutra, porque me va a producir la misma cantidad, muy poquitito, y la misma cantidad de hidronios que de oxidrinos, ¿sí? Entonces, prácticamente el pH de la solución no se va a ver modificado. Bien, ¿qué ocurre con el segundo caso? El segundo caso es el acetato de sodio, ¿sí? Ahí ya les dijo el final, me hubiera gustado contarlo al final eso. Se produce una hidrólisis básica.
¿Qué es lo que ocurre en realidad? El sodio, ¿sí? El catión sodio, es un ácido muy débil que, como dijimos recién, prácticamente no reacciona con el agua. Pero el acetato, el anión acetato, esa es una base fuerte que sí va a reaccionar. Entonces, cuando reacciona, me va a formar el ácido acético asociado, va a volver a construir la especie ácido acético y me va a liberar oxidrilos provenientes de esa cantidad que tenga de sal. Esto va a provocar un aumento de pH y nos va a dar una disolución de tipo básica. Esto es lo que se llama hidrólisis básica. Condición: provenir esa sal de un ácido débil, o sea que su ion o su anión sea una base fuerte. Veamos el próximo caso. El próximo caso dijimos que era al revés. Teníamos un ácido fuerte y una base débil. En este caso, el que no va a reaccionar va a ser el cloruro con el agua, igual que no lo hacía en el cloruro de sodio. Sin embargo, el catión amonio, que proviene de una base débil, es un ácido relativamente fuerte que sí reacciona con el agua y me va a producir ahora esta reacción que vimos antes, liberándome hidrogeniones, ¿sí? Eso va a generar que el medio desequilibre su concentración en hidrogeniones y aumente esta concentración y por lo tanto disminuya el pH de la solución. Y el último caso, ¿sí? Bueno, esta es una disolución ácida, perdón. Y el último caso son sales que proceden de ácidos débiles y bases débiles, ¿sí? En esto van a haber varias situaciones. Vamos a estudiar el cianuro de sodio porque nos conviene para analizar los distintos casos. Ahora los dos provienen de débiles. Entonces, me van a producir un catión y un anión que ambos van a hidrolizar, porque este catión proveniente de una base débil va a ser un ácido fuerte, conjugado. Y este anión proveniente de un ácido débil va a ser una base conjugada fuerte. Entonces, ¿qué va a definir el pH de la disolución? ¿Quién hidrolice en mayor grado al agua? Y eso va a depender de la constante de la base o de la constante del ácido. O sea, yo tengo que conocer las constantes de hidrólisis o las constantes de base, de la base conjugada. En el caso del cianuro es 2 por 10 a la menos 5 y en el caso del catión amonio es 5,6 por 10 a la menos 10. Claramente este va a dominar. Entonces, si esta era la base conjugada fuerte, mi disolución final va a ser básica porque predomina frente al comportamiento de este catión amonio. Casos posibles: si la constante de hidrólisis del catión es mayor que la del anión, va a ser una disolución ácida. En nuestro caso sería el segundo. La constante de hidrólisis del catión era menor que la del anión. Por eso nos dio una disolución básica. Ahora, puede ocurrir que ambas constantes sean iguales. En ese caso me va a dar una disolución neutra. Este último caso es el acetato de amonio, ¿sí? Es un caso muy característico, porque ambos tienen constante 1,5 por 10 a la menos 8. El acetato y el catión amonio. Bien. Hasta acá, ¿cómo está? Bien. Vamos a plantear ahora. Tenemos un dato. Tenemos la constante ácida, que en realidad es constante de hidrólisis, ¿no? No, perdón, este es constante del ácido, porque este es el ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico, esta es su constante
de ácido débil, ¿no? Miren el valorcito y van a detectar que es un ácido débil. Entonces les pide que calculen el pH de ese ácido, el pH y el grado de hidrólisis de una disolución acuosa de acetato de sodio 0,01 molar. Y les da como dato la constante del ácido cianhídrico. Bien, ustedes saben que en esa disolución acuosa, previo a que ocurra la hidrólisis, este cianuro de sodio ioniza totalmente. Me produce cationes sodio y aniones cianuros. Los cationes sodio son hidratados por el agua y solamente los cianuros reaccionan. Entonces, la reacción de hidrólisis va a ser de los cianuros con el agua. Y va a ser esta la reacción y esta la constante de equilibrio de esa reacción, que como es una hidrólisis, le vamos a llamar K de hidrólisis. Bien, la K de hidrólisis del cianuro va a ser igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Recuerden que el agua, como los sólidos en las constantes, tenían valores constantes, no participaban, le dábamos el valor 1 o constante. Entonces, esto que está en azul es todo lo que participa de esta reacción, ¿sí? Para encontrar esta relación, vamos a hacer un artilugio matemático para que lo vean, y voy a multiplicar y dividir por el mismo término, que son la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Si yo multiplico y divido por el mismo término, en realidad no estoy afectando el cociente, pero sí estoy pudiendo interpretar esta expresión. K, la concentración de oxidrilos por la concentración de hidrogeniones era el KW. Y todo esto que está acá, ¿sí?, era la constante de ionización del ácido débil. Porque el ácido débil, ¿cómo ionizaba? Ionizaba liberando el cianuro, el hidronio, dividido la concentración que había de ese ácido en el equilibrio. Entonces, todo esto que está acá es la constante del ácido. Entonces, yo puedo expresar que mi constante de hidrólisis va a ser igual a KW sobre la constante del ácido, ¿sí? Y ahí puedo reemplazar por los valores que conozco y conocer el valor de la constante de hidrólisis, ¿sí? Y ahí tengo el dato que buscamos. ¿Qué me faltaría conocer ahí? Ahí deberíamos despejar para calcular el pH la concentración de hidróxidos de acá. Esa partecita no la hemos hecho. Hay otros problemas que sí lo hacemos, ¿sí? Despejando la concentración de hidrogeniones o teniendo el KW, ¿sí?, o el K de hidrólisis, puedo llegar a conocer la concentración de hidrógeno. ¿Mm? Bien, ese dato hay que calcularlo, sí. Te escucho. ¿Por qué arriba es 1 por 10 a la menos 14? Porque yo lo que he hecho es hacer este producto por este. Esto es KW. El KW es la concentración de oxidrilo por la concentración de hidrógeno. Eso es 1 por 10 a la menos 14. Y el denominador es la constante del ácido. Y la constante del ácido es la concentración de cianuros por la concentración de hidrógeno dividida la concentración del ácido, que está en el denominador del denominador. Por eso aparece ahí arriba. Entonces, 1 por 10 a la menos 14 dividido la constante del ácido me da la constante de hidrólisis. ¿Está? Esto también podrían haberlo hecho como constante del ácido por la constante de la base conjugada, como lo hicimos antes en el anterior. Es otra forma de plantear. ¿Está? ¿Estuvo ahí claro?
Vamos a ver otro caso, ¿sí? Ahora lo que vamos a plantear ¿es lo mismo o estoy confundida? Sí, me faltó algo. Ah, es lo mismo, vamos a calcular el pH. Es exactamente la misma, es el mismo ejemplo, nada más que vamos a calcular la segunda parte, ¿sí? En la hidrólisis, yo tengo cianuros que reaccionan con agua, que me dan ácido cianhídrico y oxidrilo. Inicialmente, ¿sí?, yo tengo una disolución acuosa de 0,01. ¿Cuánto se convierte? Esto ya es un equilibrio. ¿Cuánto se convierte? Menos X. Porque acá hay un mol, ¿no? ¿Cuánto aparece? Más X y más X. La constante es la que acabamos de calcular en el problema, en el caso anterior. Era 2,5, ¿sí?, por 10 a la menos 5. Entonces, si yo ahora tengo la constante, puedo trabajar esta expresión y expresarla como la concentración de cianhídrico por la concentración de oxidrilos dividida la concentración de cianuros. Esto es x por x, x al cuadrado, esto es 0,1 menos x. ¿Y qué puedo hacer acá? Puedo decir, o despejo de la cuadrática x, o puedo llegar a despreciar ese x porque es un electrolito muy débil, el ácido, era 10 a la menos 10. Entonces, si yo desprecio x frente a 0,001, obtengo que mi x, o sea, esta la desprecio, ¿sí?, esta, y ahora despejo de ahí x cuadrado. Y me queda que en ese equilibrio voy a tener 5 por 10 a la menos 4 moles por litros de X. ¿Qué es lo que es X? Es la concentración de ácido, pero también es la concentración de oxidrilos. Entonces, ¿para qué me sirve conocer esta X? ¿Qué puedo llegar a calcular con eso? Si tengo X, podría llegar a calcular el pOH, ¿sí?, como menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos y después restárselo, el 14, restarle pH. O puedo, si quiero complicarlo un poquito más, despejar la concentración de hidróneos de KW de acá y con este dato sacar el pH. A mí me gusta hacerlo de ahí directamente. Podríamos hacerlo de ahí, les va a dar exactamente el mismo valor. Si ustedes aplican el menos logaritmo de esta concentración, van a ver que llegan al mismo valor de pH. Acá hay dos cosas importantes. Primero, que fue una hidrólisis básica, por lo tanto, el pH tiene que ser mayor que 7. Entonces, cuidado ahí cuando jueguen matemáticamente de llegar a un valor que sea coherente con lo que estamos decidiendo desde el punto de vista del equilibrio.